estamos transmitiendo a todo el mundo. Bienvenidos a todos y todas quienes nos escuchan una vez más en Posibilidades Urbanas. Hoy tenemos una buena cita con unos buenos acompañantes, unos invitados de lujo y un tema que es realmente importante. Vamos a hablar sobre la modernidad líquida en términos simples. Vamos a hablar de la superficialidad, de las relaciones interpersonales, la fragilidad de las mismas, sobre todo teniendo en cuenta a las redes sociales como una plataforma en la cual ahora tenemos otro tipo de acercamiento a las demás personas. Entonces, bueno, les doy la bienvenida y les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación a Carlos Cabrera y Sebastián Raza. Bienvenidos. Muchas gracias, Estefano. Eh, Nada, solo eh, es un gusto poder estar aquí, un gusto poder compartir con amigos y debatir de cosas, o sea, o poner o hablar sobre en cosas en general que a todos nos topan, que es básicamente cómo las redes sociales nos afectan y cómo básicamente nos han afectado, porque es la única como permeabilidad hacia lo que creemos real en medio de la pandemia, como nuestra única ventana fuera de nuestra propia ventana en la que estamos encerrados en medio de esto, ¿no? Gracias, Charlie. Bienvenido, Sebastián, también. Gracias, Estefano. Yo también me encanta compartir con ustedes aquí. Siempre es chévere, chévere estar con el Charlie y listo para discutir de cosas interesantes y ver cómo va esto, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y bueno, ya empecemos bien y empecemos con la conceptualización que hace Bauman de la liquidez, haciendo referencia a una metáfora para entender de qué se trata las relaciones en una modernidad que es una nueva modernidad, ¿no? Porque podemos hablar de varias modernidades que han sido teorizadas por varias personas, pero adentrémonos en Bauman, conceptualicemos algunas cosas de las que él escribe y extrapolémoslas a las redes sociales, a la tecnología, al entendimiento experiencial de cómo hemos vivido, cómo estamos viviendo en el 2020 con todo lo que ha pasado. Entonces, bueno, yo creo que la liquidez a la que se refiere Bauman es a los cambios constantes, a la fluidez con la que las personas intercambian ideas, con las personas como son en la realidad actual, donde ya no hay puntos cardinales o de referencia. Entonces estamos cada vez más difuminados por los límites de nuestra sociedad, queremos salir de los encajes por los que se ha estructurado la sociedad, queremos siempre estar moviéndonos. Entonces, partiendo desde ahí, les hago una pregunta a los dos. Pueden responder cualquiera de los dos. Creo que los dos podrían responder el primero uno después del otro. La modernidad no fue un proceso de licuefacción desde un inicio, o sea, derretir estas cosas estructuradas, los sólidos, como pasatiempo desde un principio. A ver, díganme. Yo creo que el Charlie puede empezar o yo, como ustedes prefieran. A La ver, verdad, Sebastián. hay una frase de Marx que habla justamente sobre algo así parecido, que dice, todo se desvanece en el aire, lo dice en el Manifiesto Comunista. Y básicamente lo que hace es justamente esto, es un análisis de la modernidad y de esta forma, esta como política de la modernidad que se establece a través del capitalismo burgués. Eh, Sin embargo, creo que la modernidad no acaba solo en la descripción del capitalismo y creo que la modernidad tiene, eh, existen diferentes modernidades, no existe una sola modernidad sólida, no hay como poder definir como algo específicamente como una cara, solo como si hubiera un solo rostro de la modernidad, sino que existen modernidades, proyectos modernos que no pegaron, por ejemplo, el proyecto comunista de la Unión Soviética. Existe el otro proyecto moderno que es el capitalismo, y dentro del capitalismo existen diferentes como formas específicas de vivir dentro de este capitalismo, que son modernos. Eh, Esto de que todo se desvanece en el aire puede ser no algo necesariamente intrínseco a la modernidad, sino puede ser algo también que tenga que ver con cómo vivimos o cómo habita el humano dentro del mundo.
cómo se expresa, porque estamos todo el tiempo cambiando, somos contingentes, no hay algo, no somos entes cerrados. O sea, lo primero que habría que entender es que si no estuviéramos cambiando todo el tiempo, si las cosas no tuvieran un tránsito, no tuvieran un accionar, básicamente el humano sería una historia lineal que va hacia un lado. Pero como podemos ver, no sucede ese tipo de cosas. El ser humano tiende muchas veces a poder transformar cosas que durante un periodo de la historia se veían como imposibles de transformar. O sea, si uno le hubiera preguntado a los reyes absolutistas qué hubiera pasado después de ellos no creo que hubieran pensado en que hubieran accedido, que hubiera habido una imposición de casi 300 años del Estado Nacional como una forma de convivir políticamente. Era impensable en ese momento. Entonces, esas transiciones que para el marxismo se llaman revoluciones, son alteraciones mismos del tiempo y del espacio y las formas como habitamos. Entonces, no creo que sea necesariamente tenga que ver con la modernidad, la capacidad esta de poder transformar y de poder romper estructuras, instituciones, formas de vida, costumbres que existieron o existen en un tiempo y se van resquebrajando. Eso. Dale, bien. Comparto algunas cosas y no tanto en otras. Te repito la pregunta, Sebastián. ¿La No, modernidad no fue un proceso de licuefacción desde un inicio? yo creo que esto hay que tomarlo desde varios aristas. Yo no estoy de acuerdo con el Charlie. Yo creo que por un punto, por un lado, la descripción que Bauman hace de modernidad líquida es una forma de articular una intuición que muchos otros pensadores también tuvieron, ¿no? O sea, Hartmut Rosa llama el proceso de aceleración social, Gilles Lipovetsky llama la cuestión de la era del vacío, le llama a él el imperio del yo, el imperio de la moda. Y eso ya viene desde Simmel en la sociología. Yo creo que sí, yo creo que la, la modernidad sí tiene algo intrínseco, algo endémico, que genera esta suerte de desafiliación del individuo, ¿no? El Charlie habla del proceso de de volver cosas líquidas, de que las cosas se desvanecen desde una lógica endémica al capitalismo, como Marx lo vio, como la frase de todos los sólidos se desvanecen en el aire y todo lo sagrado se vuelve profano. Pero yo creo que no solo es la cuestión económica, no solo es la lógica intrínseca económica lo que genera esta suerte de desvanecer lo existente, sino que yo creo que en la modernidad, desde la época del romanticismo más que nada, existe este ideal de la autenticidad, la idea de que el yo se encuentra a sí mismo. Y este yo que se encuentra a sí mismo se encuentra siempre más allá de sus afiliaciones sociales, ¿no? Entonces, tú te encuentras por fuera de la familia, por fuera de tu clase social, por fuera de tus tradiciones, por fuera de tus costumbres. Entonces, sí hay esta suerte de individualismo expresivo, este ideal de la autenticidad, que lo articulan muy bien en un primer momento los poetas románticos alemanes y los poetas románticos ingleses. Creo que sí ha sido un motor cultural que genera procesos de cambio constante en las formas en las que nos pensamos y nos articulamos y articulamos nuestras identidades. Yo creo que es uno de los puntos más interesantes de Bauman, porque cuando Bauman habla de la cuestión líquida, él básicamente dice que nuestras comunidades ya no nos definen en nuestra identidad. El yo queda disuelto, queda dislocado para encontrar y construir su identidad en un proceso reflexivo. Eso Giddens lo llamaría luego el yo como proyecto reflexivo, ¿no? Proyecto reflexivo. Yo creo que sí hay algo ahí, hay algo muy interesante que tiene muchos errores. Yo creo que, bueno, Bauman escribe en los 90, en los 80 empieza a pensar en esto. Yo creo que, bueno, como punto aparte, yo creo que no es la mejor obra de Bauman. Yo creo que su libro sobre el Holocausto, su libro sobre el rol del intelectual en la modernidad, que se llama Legisladores de Intérpretes, y su libro de Modernidad y Ambivalencia, son mucho mejores que su obra sobre la liquidez. Pero yo creo que lo que Bauman encuentra muy bien ahí, con la idea de la liquidez, es que él denota o demuestra la superficialidad que esto puede tener. O sea, es una, digámoslo así, es una mala articulación del ideal de la autenticidad. Y podemos hablar eso luego, ¿no? Porque tú hablas de la superficialidad y yo creo que es interesante eso. Porque eso demuestra que el ideal de la autenticidad se volvió vacuo
por sus prácticas, no porque el ideal en sí mismo sea vacuo. Exacto. Entonces la forma en la que el ideal vino, o el ideal se puso en juego, se materializó en los 90 debido al liberalismo, creo yo. O sea, es una interpretación o una materialización liberal del ideal de la autenticidad que lo hizo devenir en un proyecto superficial y vacuo. Eso es lo que yo quiero sostener a lo largo de esta conversación. Concuerdo completamente, concuerdo completamente con lo que acaba de decir Sebastián, porque ese proyecto se transformó en lo que nosotros llamamos como real. O sea, ser real, esta cultura de ser real, que está pegando hoy por hoy con el, ¿cómo se llama? Con el, no es, es una forma de hip hop, se me fue ahorita el nombre, pero es como darle esta visión de que los artistas tienen que ser reales y la comedia. Exactamente, el trap. Entonces es como toda esta visión del trap de qué es lo real y qué no es lo real, está definido bajo qué marcas usas y como cuál es como tu background y si eres callos o no eres callos sería la transición en ecuatoriano. O sea, la cuestión creo que yo lo interesante ahí es que el ideal de autenticidad en la época líquida se demuestra como una identidad que se media a sí misma, por el consumo. Entonces nos volvemos consumidores y supuestamente el consumo que tenemos define nuestra identidad. Eso creo que es un punto esencial en Bauman y muy interesante. Creo que concatenando ambas ideas llegamos a un punto importante que es, o sea, la liquidez, la autenticidad de la que ambos hablan, de la realidad en la que nosotros quisiéramos convertirnos y que seamos auténticos en verdad, está transversalizado por la libertad. O sea, queremos ser libres, queremos ser auténticos a partir de la libertad. Entonces, ¿qué estructura de poder debemos emanciparnos? O sea, ¿cuál es la estructura de poder de la cual tenemos que emanciparnos? Las redes sociales pueden facilitar esta intención que tenemos de libertad. Ahí comienza. Ahí el Charlie sabe más de redes sociales, entonces creo que él puede dar, a ver, como tú respondiste el anterior, primero déjame responder esta primero a mí. A ver, yo voy a ir de adelante para atrás, como empezaste con la idea de libertad. Yo creo que lo que vemos materializado en las redes sociales es una plataforma que permite la idea de autenticidad en clave liberal de libertad negativa. ¿Qué es la libertad negativa? La libertad negativa la define Isaiah Berlin como la cuestión de dejar al yo el mayor espacio de acción sin intervención, liberar al yo. Entonces, ahí la idea de la autenticidad tiene, digamos, la idea de la autenticidad quiere decir que todo lo que tú decides para ti mismo es autorreferencial. Entonces, yo creo que los liberales confunden la idea de el proceso de la decisión con el contenido de la decisión. El proceso de la decisión de autenticidad puede ser autorreferencial y debe ser autorreferencial, más no los contenidos. Ser auténtico no quiere decir desafiliarse de roles. Entonces hay esta idea de que la autenticidad quiere decir romper con roles que te imponen desde afuera. Y claro, o sea, una imposición de un rol generalmente no puede suceder a procesos de autenticidad. Pero yo creo que el contenido, o sea, uno puede decidir ser cristiano, uno puede decidir ser padre, ser hijo, uno puede decidir ser ecuatoriano. Yo creo que la autenticidad viene en el proceso de decisión de con qué uno quiere estar en contacto. Y la autenticidad viene en la forma en la que interpretamos este contacto. Entonces eso se ve mucho en los poetas románticos alemanes. Ellos creen que la autenticidad es de estar en contacto con la naturaleza, pero la naturaleza no es algo que lo encontramos inmediatamente, sino que tenemos que crear mediante nuestros lenguajes, que son cada vez más sutiles, nuestro propio acceso a eso. Entonces, ¿a qué me refiero? Uno puede decidir auténticamente e interpretar qué es lo que es ser ecuatoriano para mí. Y vivo mi ecuatorianidad y estoy en contacto con mis raíces y estoy siendo un ser auténtico. Pero el problema es que los liberales te dicen, no, hay que liberar al yo. El yo no puede estar afiliado a nada. El yo, mientras más libre, mientras más se define en contra de roles o en contra de lo externo, más libre y más auténtico. Yo creo que las redes sociales permiten exactamente eso, ¿no? Permiten una suerte de desafiliación inmediata y de creer que tú consumes lo que te hace tú.
Entonces yo creo que por ahí va desde mi punto de vista. Charlie, ¿qué dices? Yo ¿Concuerdas o no? concuerdo y le voy a dar espacialidad y materialidad a lo que acaba de decir. Sonó muy marxista, pero sí. ¿Por qué? Porque lo que hace es, exactamente, te da la capacidad de decidir supuestamente quién eres. Pero esa decisión, quién eres, trae un proceso que es un proceso de generación de datos. Entonces tú, mientras estás subiendo un estado, una foto, un video o un en vivo, lo que estás haciendo es generar datos que pueden darle información a empresas que publicitan con Facebook, Instagram, aunque Facebook es Instagram y WhatsApp, Google, y darle un montón de datos específicos sobre quién eres. Es más, mi celular se acaba de activar solo con mi tono de voz, ¿cachai? Entonces, todo el tiempo estamos ingresando datos y este ingreso se ve como un ocio, se ve como estamos teniendo un tiempo de ocio, pero en realidad ese tiempo de ocio es un tiempo productivo para empresas como Facebook, que lo que hacen es ganar dinero de empresas que quieren publicitar con ellos con tu información. Entonces, ellos crean perfiles y se generan perfiles con Facebook Business que permiten identificar y mejor targetear hacia dónde tienen que vender las empresas los productos. Entonces, básicamente es un negocio, Facebook es un negocio, Instagram es un negocio, que su materia prima somos nosotros estamos produciendo esa materia prima. Entonces, a partir de esa materia prima, ellos ganan capacidad adquisitiva, sus empresas se valorizan dentro de la bolsa de valores y se vuelven decisores sobre otros actores de poder dentro del mundo. Tanto así que ni los Estados Unidos ni la Unión Europea han podido controlar los avances reales de Facebook y la capacidad de Facebook de sortear y trasladar ciertas cosas, por ejemplo, fake news, campañas. O sea, Facebook ha acordado hacer como un cuidadoso cuidado de diferentes cosas, pero nunca ha terminado, nunca hay un control real, ¿ya? Entonces, estas empresas básicamente lucran a partir de nuestro tiempo libre y nosotros no ganamos nada en medio de esa producción, ¿ya? Entonces, mientras tanto, nosotros creemos que somos libres porque podemos publicar o podemos rantear contra cualquier comentario que pensemos que va en contra de lo que nosotros pensamos y eso permite que el algoritmo siga funcionando más. Porque el algoritmo de Facebook lo que hace es justamente priorizar aquellas publicaciones que tienen más comentarios. Eso significa que fomentan que exista más comentarios. Entonces, lo que van a intentar todo el tiempo es ponerte que reacciones. Entonces, tú dejas de ser un ser auténtico porque dejas de ser tú, porque estás emocionado y comienzas a defender una posición como si fuera la tuya. Directamente, o sea, tu posición es la única y comienzas a aislarte, entonces deja de haber comunicación específica entre personas. O sea, no generas amigos. En Facebook no generas amistades, a menos de que se vean y se puedan tomar una taza de café, pero sí generas enemistades. Hay muchas familias, muchos familiares que han roto comunicaciones por algún comentario en Facebook, muchos amigos que han dejado de ser amigos porque se han eliminado de Facebook, muchos matrimonios que han desaparecido por cuestiones de privacidad y de invasión de privacidad en redes sociales. Entonces, sí hay un efecto, nosotros no ganamos nada, pero ellos sí ganan de nosotros nuestro tiempo de vida, nuestra calidad nuestra capacidad espacial, física, corporal, de poder relacionarnos con los demás y establecen ciertos patrones de relación que parecen casi imposibles de salir. O sea, hoy por hoy es, sobre todo en medio de la pandemia, es muy complejo pensar la interacción sin las redes sociales, sin poder estar conectados así de esta manera, ¿me cachas? Entonces es como ellos, los que han ganado directamente en la pandemia,
son las redes sociales. Es Facebook, es Google, es Amazon, es Zoom, es todo este tipo de plataformas virtuales que han incrementado su valor increíblemente y que han ganado más plata, porque nosotros seguimos, si hay algo que no se paró en la pandemia, es la creación de contenido. No solo que no se paró, se incrementó, probablemente se duplicó la creación de contenido que se hace. Entonces, nosotros no paramos, estamos todo el tiempo trabajando, y trabajamos ¿para quién? Para Facebook, para Google, para Amazon. Y no recibimos dinero alguno sobre eso. En términos generales, Sí. amalgamando lo que ambos dicen, o sea, y haciendo otra vez referencia a la liquidez de la que hablamos y vamos a hablar en toda la conversación, me parece que esta liquidez y la modernidad actual y la libertad se traducen en ampliar las fronteras, es decir, acrecentar la manera en la que nosotros creemos que tenemos libertad, darnos más oportunidades, pero de la misma manera manteniendo un sistema encajado y esquemático en el que nosotros solo tenemos acceso a ciertas partes. Entonces, partiendo desde esa idea, a la final volvemos a la individualidad, y la individualidad entendida como una búsqueda de autonomía que ya habíamos hablado. Entonces, ¿hacia dónde nos dirige el pensamiento divergente que busca la autenticidad, la libertad, con el que buscamos esta autonomía? Sebastián puede retomar. Yo creo que aquí vale la pena referir a otro autor que es muy interesante. Gilles Deleuze, autor francés, tiene un texto muy interesante que se llama La sociedad del control, que es un prefacio. Y donde él dice que básicamente la sociedad disciplinaria que Michel Foucault está describiendo, o que describió en Vigilar y Castigar, está dando paso a sociedades, ya no estamos en sociedades disciplinarias, sino sociedades de control. Eso encaja muy bien con lo que dice Bauman, porque para Bauman la modernidad sólida es la modernidad en la que el poder o la textura del poder normalmente tiene un centro desde el cual se dirigen órdenes. Entonces es mucho más, es un poder vertical que te dice hacia dónde ir. Para Gilles Deleuze, y lo habla en metáforas, porque yo creo que él no vio las redes sociales en ese tiempo cuando escribió este texto. Él dice que estamos moviéndonos de la sociedad que dejamos de ser topos. El topo es alguien que se le pone en un lugar y que se queda ahí, a ser serpientes. Entonces él dice que el poder se vuelve modular, así lo llama, si no estoy mal, si no me equivoco en este momento. Pero dice que es una sociedad de la serpiente modular que se maneja porque le creas espacios por los que puede moverse. Entonces viene un sentido de movilidad, de yo puedo moverme por aquí, por allá, pero que al final de cabo esa modulación de tus movimientos está imbricada o está construida por la textura y la materialidad del poder. Esto me parece que es muy interesante con Facebook y con los algoritmos, ¿no? Porque uno puede sentirse muy libre, pero no te das cuenta que Facebook con sus algoritmos te dirige hacia dónde irte. Entonces, tu movimiento está siendo, sin embargo, modulado. Es un poder que te modula hacia dónde moverte. Te da una sensación de estar en un espacio abierto, pero un espacio abierto con caminos determinados. Y los caminos determinados normalmente vienen por los caminos que viste antes. Entonces, eso me parece muy interesante. Me parece también interesante, si hablamos de eso, Zygmunt Bauman tiene esta parte en su libro de Modernidad Líquida, donde habla de los espacios. Y dice que la modernidad líquida tiene ciertas formas de espacios. Dice que hay espacios émicos, espacios vacíos, no lugares, y espacios fágicos. Creo que así es la traducción en español, que son espacios que uno come. Entonces, él los define como espacios abiertos, espacios públicos, pero no cívicos. Yo creo que las redes sociales es eso. Son espacios en los que todos estamos ahí y devoramos contenido. Pero estamos ahí como consumidores que te dicen qué consumir y que te dan ciertas opciones y que te dan la sensación de un espacio libre y abierto. Más o menos como los centros comerciales, ¿no? Si en el centro comercial uno está ahí, está con otros, pero estamos devorando lo que se nos ofrece. Y sentimos libres, sentimos que estamos moviéndonos de aquí para allá, pero todos esos movimientos son modulares, están modulados. Entonces yo creo que desde ahí se puede pensar la cuestión del espacio, la libertad y las nuevas texturas del poder, de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control.
del modelo del topo al modelo de la serpiente, como diría Gilles Deleuze. Hago un pequeño paréntesis tomando en cuenta lo que dice Sebastián y le hago la pregunta que es, hago solo de interlocutor, de una pregunta que hace uno de los que están viéndonos y escuchándonos. ¿Qué es lo sólido y en qué se transformó? Parecería que los sólidos solo se reprogramaron en nuevas formas de poder institucionales que parece que no son instituciones. Mm. Yo diría que lo sólido era la época en la modernidad en la que, yo creo que, por ejemplo, es chistoso porque en América Latina todo nos llega un poco tarde, o sea, los procesos son un poco más alargados, pero lo sólido era cuando uno, digámoslo así, tu papá tenía una profesión, tú ibas a seguir la misma profesión, entonces las profesiones se iban mediante generaciones, tú tenías un estilo de vida o un camino de vida más o menos determinado, ¿no? Estudias hasta cierta edad, luego vas al trabajo, luego tienes una deuda, tienes una hipoteca, compras una casa, etcétera. Y el poder era sólido, ¿no? El poder venía desde un centro administrativo que era el Estado. Entonces lo que se hizo líquido fue precisamente eso, ¿no? Ahora tu background de clase, en teoría, no vas a seguir la misma profesión de tus papás. No vas a vivir en el mismo lugar, o sea, la gente ya no nace y muere en el mismo sitio, la gente se mueve mucho. Nadie, muy poca gente cree que va a morir en el lugar que nació o en la casa que nació. Toda esta expectativa de movilidad que no había en las épocas anteriores, que no estaba ahí, que yo creo que, por ejemplo, uno ve el caso europeo y el caso europeo es más impresionante porque las dos cosas eran más fuertes, ¿no? O sea, yo creo que la solidez en Europa fue mucho más sólida. O sea, los europeos son provincianos, o sea, los europeos, tú naces en un pueblo de Alemania y te mueres en ese pueblo de Alemania. Y quizá nunca saliste. Un ejemplo de eso es Kant. Kant, cosmopolita que podía describir París como era, el man nunca salió de su pueblo. Nació ahí, murió ahí y tenía sus costumbres y tenía sus hábitos y todo así de ahí. En cambio, los europeos, luego con la Unión Europea, con todo lo que el mercado ofrece, podían moverse y o sea, los europeos se mueven mucho. Mis amigos europeos de aquí, donde yo estudio, se cambian de casa cada 3 meses. Eso, por ejemplo, en Ecuador yo nací en una casa y me de morir en esa casa. Uno sabe de dónde viven los amigos porque siempre han vivido ahí. Exacto. Y si no viven ahí, viven en algún lugar que se asentaron a los 20 años y nunca se movieron. Entonces yo creo que eso es lo que se hizo líquido, estas trayectorias de vida, estas formas del poder. Por ejemplo, también la cuestión de cómo las relaciones del trabajo, ya no hay esta forma vertical, en todos los trabajos, sino que te dicen, sé emprendedor, manéjate así, decide tu vida, cambia, sé otra persona, descúbrete, etcétera, etcétera. Concuerdo con lo que dice el Sebastián, solo que le añadiría que en regiones como Latinoamérica pasan las dos cosas al mismo tiempo. O sea, hay una cierta, y es lo que esto nos está obligando a vivir esa liquidez. La pandemia le está obligando a vivir a un montón de gente que no tenía acceso a la sociedad líquida, a las redes sociales, a pensarse de diferente manera, a plantearse diferentes cosas desde como la educación dentro del territorio. Porque una cosa es en Quito o Guayaquil, en Cuenca o en las ciudades provinciales y otra cosa es en medio de la selva o en medio de la montaña o en medio del manglar. Entonces, hay como que esos dos mundos y el problema es a qué mundo respondes. O sea, ¿qué pasa con la subjetividad, con el individuo? Porque ya no sabes que o sea, porque al mismo tiempo te imponen seguir con el modelo moderno así de Estado-Nación y hay que obedecerle al Estado, hay que obedecerle al COE, pero al mismo tiempo hay cosas que dices como, hay cosas que ya no cuadran uno y una realidad no cuadra con la otra y el individuo se queda en, ¿y a quién le hago caso? ¿O qué tengo que hacer? Y eso genera como una ansiedad y la respuesta que ha pasado a partir de eso en el mundo en general, en medio de que lo uno no logra posicionarse y lo otro tampoco logra desaparecer del todo, es un Frankenstein utilizado en general por el mercado. O sea, antes los problemas políticos
como por ejemplo el feminismo, eran tomados por el Estado, eran propuestas de movimientos políticos y siguen siendo de movimientos políticos, movimientos sociales que van transformando, pero las respuestas de hoy por hoy ya no salen de lo político, sino salen del mercado. Entonces la respuesta a muchas, como a esta ola feminista, son grandes spots, grandes ads de Nike empoderando a la mujer como una respuesta, y todas las marcas haciéndose presentes en el mes del orgullo gay, y todas las marcas posicionando Black Lives Matters. Entonces es como ni los estados ni las organizaciones civiles han podido responder a los problemas políticos, o los problemas políticos han trasvasado a las propias organizaciones, o sea, ya sobrepasan a las organizaciones institucionales, sea el Estado, las organizaciones civiles, el que ha tomado como el mando y la batuta de transformar lo político ha sido el mercado. Y eso es problemático porque lo que hacen es, está perfecto que vendan productos. El problema es cuando transformas un problema político que deviene de una demanda política y lo transformas en una mercancía, en vender un zapato. Entonces es como, ese es el problema, porque no vas a solucionar nada y le estás dando a la gente, y pasa también en redes sociales, como poner el cuadradito de Black Lives Matters y sentirse bien porque estás apoyando a que no exista racismo en los Estados Unidos, pero no te sientes bien en ese momento y después pasó una semana, 2 semanas, bajó las noticias y desapareció. Y poco después, al mes, Nike sacó una campaña publicitaria donde todos es inclusivo, o sea, es como un todes inclusivo, en donde hay un recuadro en donde está la misma persona haciendo, o sea, una persona diferente haciendo lo mismo, dividido en la mitad, el uno es blanco y el otro es negro. Entonces, ese es el problema. Y hoy por hoy necesitamos respuestas, necesitamos resoluciones políticas, sociales, y que devengan, que realmente respondan a las cosas, pero no hay una respuesta política, no hay en ninguno de los estados, en ningún lado del mundo ha respondido políticamente a la pandemia, o sea, no hay, más allá de mitigar riesgos que puedan existir en la sociedad, como quédate en tu casa o proteger a la sociedad, no hay una respuesta de qué va a pasar de acá a un año, cómo vamos a vivir de acá en un año, ni en Europa, ni en los Estados Unidos, ni siquiera en la propia China. Entonces, eso es como preocupante porque las redes sociales es quizás nuestra única, hoy por hoy, para la gran mayoría del mundo, la única ventana por la cual puede filtrar su propia realidad y en la que confía, porque confía en la opinión de su gente. Hay mucha gente que confía en, no sé, en los posts que pueda hacer yo o puedan hacer mis amigos, y probablemente no deberían confiar en mi opinión. O sea, ¿por qué confían en mi opinión? ¿Qué hace que mi opinión tenga más validez que la opinión de otra persona? ¿Por qué? Y eso pasa en las redes sociales. Entonces, mientras más seguidores tengas, más tu opinión vale. Y es como, ese es un problema gravísimo hoy por hoy, que no se está solucionando y que lo único que está haciendo es como incrementándose. No sé qué piensan ustedes. A ver, has sintetizado, bueno, y sintetizando un poco lo que dices, has hablado del trabajo. Me parece que voy a aprovechar eso. Entonces, teniendo otra vez en consideración la liquidez de la que tú hablabas, no explícitamente, hay una constante reinvención y constante volatilidad en la manera en la que ahora se entienden a los trabajos. No queremos un trabajo estable, no queremos un trabajo definido, buscamos nuevas alternativas y tenemos tres trabajos a la vez. Y todos ellos por medio de la comp o solo haciendo una videollamada. Entonces han habido cambios exponenciales que suprimen una estabilidad para todos. Estamos en constante movimiento. ¿Qué significa esto para nuestra realidad en el ámbito laboral? O sea, ¿nos va a beneficiar esta volatilidad o nos va a reconstruir como unas personas ermitañas que nunca van a tener una manera real, entre comillas, de ver la vida? Yo Te creo voy a que dar la palabra.
Sí, a mí me parece muy interesante poner todo en contexto, ¿no? Cuando Bauman está escribiendo, y él muchas veces lo hace con coautores que son Ulrich Beck y Anthony Giddens, digamos en los 80 y 90 los tres autores tienen un interés principalmente teórico en esta idea. Ulrich Beck con la cuestión del riesgo y del riesgo individualizado en una sociedad cada vez más móvil y más global, menos local. La globalización. Giddens en lo que él llama la modernidad reflexiva, de esta idea del proyecto del yo, ¿no? De la individualización. Y Bauman con esta idea de lo que se vuelve líquido. Yo creo que esto hay que ponerlo en contexto porque es interesante que luego Giddens en el 98, 96 empieza a publicar toda la cuestión de la tercera vía. Él se vuelve el mayor asesor de Tony Blair y genera todo el pensamiento teórico, todo el sustento que está atrás de la idea de la tercera vía. La tercera vía, un poco para ponerlo muy concreto, es la supuesta reinvención del estado de bienestar para estas nuevas condiciones en las que hay más movilidad individual. Entonces, lo que ellos se plantean es crear un socialismo para estas nuevas condiciones, o un estado de bienestar para estas nuevas condiciones. Y a mí me parece muy interesante ahí, porque ellos justamente una cuestión clave ahí es cómo pensamos el trabajo, cómo pensamos la relación de las personas en su empleo. Y lo que vemos que pasó ahí fue una transformación de la forma en la que se pensaba lo colectivo, lo individual y el riesgo a nivel del individuo. ¿A qué me refiero? Vamos a cuestiones concretas. Antes se pensaba que las personas que eran trabajadores tenían ciertos riesgos colectivos que iban a asumir en su vida, que era posible desempleo de largo plazo, problemas médicos que pueden surgir de ciertos trabajos, y el estado de bienestar funcionaba como una red de seguridad que reconocía estos riesgos colectivos. ¿Qué es lo que hace la sociedad del riesgo, la sociedad líquida? Individualiza el riesgo. Individualiza el riesgo y, por ejemplo, es algo que en Ecuador alguna vez le escuché a algún político decir que ya no se debe dar seguros de desempleo, sino que más bien debe ser como una mochila que uno lleva con uno mismo. Eso es la tercera vía. Entonces, la tercera vía lo que te dice es, no te vamos a proteger de estos riesgos colectivos, sino que te vamos a ayudar a enfrentarlos de forma más racional. Entonces, es la sociedad del crédito educativo para el cambio de la profesión, es la sociedad del crédito para el emprendimiento. O sea, ya, si caes desempleado, es más fácil acceder a un crédito para un emprendimiento que a seguros de desempleo. Entonces, es una sociedad que el gobierno repiensa la cuestión del trabajo. Pero yo creo que el problema es que atrás de esto, lo que está en realidad es la precarización del trabajo. Totalmente. Esto es una forma de ponerlo en palabras bonitas a lo que es la precarización del trabajo, que es la precarización de las vidas individuales, que yo creo que Bauman fue el más crítico de los tres y fue el primero que un poco se salió del bote. O sea, Bauman siempre tuvo esta idea de, o sea, yo describí esto teóricamente, pero yo no estoy de acuerdo con esta idea de reinventar el estado de bienestar, porque es una forma de individualizar los problemas colectivos que vienen, que son problemas que son a clases sociales, a grupos sociales, se individualizan. Y dicen, no, pero tú puedes confrontarlo mejor, pero toma, el Estado, o bueno, vas a tener estas formas de incentivos para tomar mejor riesgos de forma más racional e inteligente para desarrollar tu proyecto de vida. Y yo creo que eso no está muy bien, o sea, no es una solución política viable a largo plazo. Continuando con lo que decía el Sebastián, en un libro que escribe Mark Fisher, que es un pensador británico, habla justamente es como una continuación de esto, de la responsabilidad individual, porque él ve eso en sus alumnos. Él comienza a ver que sus alumnos comienzan a tener, son más depresivos, más trastornos de ansiedad, y comienzan a adherir esta responsabilidad individual, o sea, esta responsabilidad no a lo que pasa en su ambiente, sino a que son ellos mismos los que no han logrado disciplinarse y no han logrado adaptarse a la sociedad. Entonces, como no han logrado adaptarse a esa sociedad de capitalismo, de competencia, ellos terminan por ser depresivos y terminan por ser ansiosos y terminan culpándose a sí mismos porque no logran los objetivos que supuestamente deberían llegar a tener. Y si nos damos cuenta, eso está comenzando a suceder hoy por hoy en sociedades como la ecuatoriana, donde la gran mayoría de jóvenes hoy por hoy tienen o creen tener trastornos de ansiedad, creen estar en depresión. Las palabras depresión, ansiedad son usadas
no hay tantos diagnósticos porque la gente todavía no va directamente al psicólogo a que le diagnostiquen o al psiquiatra. No hay tanto consumo ¿cómo se llama? De diagnóstico, o sea, de medicina como psiquiátrica, pero sí hay consumo, por ejemplo, se ha subido, si uno podría ver la tasa de consumo de marihuana en los últimos 15 años en el Ecuador, probablemente el crecimiento ha sido exponencial. Y es porque justamente y lo que se ataca es el problema, por ejemplo, lo que ataca el sistema el problema es el problema es la penalización, la penalización de la marihuana, o el problema son las drogas y hay que combatir las drogas. No, pero el problema está detrás, que hace que una persona necesite estar la gran mayoría de su tiempo drogado para poder sobrevivir su realidad. Entonces, eso no se plantea, eso es lo que plantea básicamente Mark Fisher, es como en capitalismo realista es justamente esto, es como esta responsabilidad de temas sociales, de esta forma de vivir que tiene la modernidad, lo que se intenta con la tercera vía es como responsabilidad, que es la vía, en realidad es la vía que ganó un poco a partir de los 90, después de la caída del muro de Berlín, como es esa vía o sea, depende en qué lugar. Mucho después, en el 98. Exactamente, pero del 90 al 2000, como que sí vamos a ayudar, o sea, por ejemplo, los créditos del IES serían una cosa así, y es medio complejo definirlos, pero en general sí. Entonces, lo que hay es como y hay defensores de esta responsabilidad individual, como Jordan Peterson, que habla de tu vida se puede, o sea, la forma más fácil que puedes aportarle a una sociedad es tendiendo tu cama de la mejor manera y cumpliendo con tus responsabilidades. Ya, ahí está. Todos los días a las 6 de la mañana, loco. Claro, entonces es todo el tiempo tú tienes que cumplir ciertas cosas supuestamente personales y a partir de eso, de tu cumplimiento personal, no importa lo que pase en la sociedad, en los problemas grandes, transversales del mundo, porque tú estás poniendo tu granito de arena. Entonces, tú tienes que dejar de sentirte culpable por los problemas del mundo, porque probablemente el capitalismo, el mercado, si es que le metemos al mercado y hacemos que las personas sean más libres y tengan más agencia y tengan más capacidad de decisión, se hagan más responsables y así se va a arreglar el mundo. Esa es la ilusión. Te corto porque ya veo que se está poniendo picante la situación y el Sebastián está con ganas de mandarte para otro lado. Entonces, hago un paréntesis y aprovecho lo que dijiste porque me parece importantísimo. Hablabas de la sintomatología que produce este cambio social en la estructura de cómo somos, porque me parece que no solo es en la manera en la que el trabajo ha sido redefinido, sino en la manera en la que la construcción social está ahora como una nueva plataforma en la que nuestros roles se han difuminado, los límites que nosotros teníamos ya no existen prácticamente, y eso me remonto a una teoría sistémica, me remonto a una teoría de los sistemas, en donde, o sea, si es que no tenemos una estructura definida en cómo la sociedad o cómo una misma familia, pongamos un ejemplo más claro, más pequeño, una familia, y yo que soy psicólogo aprovecho mi oportunidad en explicar esto desde mi punto de vista. Si es que en una familia que funciona como un sistema, como una entidad, como una sola entidad, con varias aristas, con varias variables que intervienen y son retroalimentadas el una y la otra, no tienen límites, son difusos. Entonces, todo el sistema en sí va a colapsar. Entonces, ahí sale un síntoma en uno de los familiares por cómo el sistema estaba manejado. Entonces entra ahí la individualidad con la que se expresa nuestra sociedad actual. O sea, individualizamos tanto que ya no hay un sistema de retroalimentación para que nosotros podamos edificar nuestros propios esquemas mentales y accionarnos en base a eso. O sea, no tenemos un punto de partida por el cual regirnos porque todos los canales están divididos, ¿sí me cachan? No sé qué piensan de eso. Sí, pero yo estaría de acuerdo. Yo creo que esa idea de que la sociedad líquida o la modernidad líquida quiere decir que no existen estructuras, yo creo que es totalmente errada.
Yo creo que sí existen estructuras, pero las estructuras son móviles, son modulares. Justo por eso remontaba a Deleuze. Son estructuras que te dan una sensación de movilidad y que funcionan mediante esta movilidad. Funcionan mediante este crear momentos efímeros, que es el consumo, ¿no? El consumo cada vez se vuelve más corto y el trabajo se vuelve más corto. O sea, es una forma en la que las estructuras de hecho funcionan. Yo creo que lo que dijo el Charlie, la cuestión de los problemas mentales en el capitalismo tardío, es una forma muy interesante que yo creo que podemos remontar, y aquí yo voy a hacer también un poco de promoción a la sociología. Margaret Thatcher decía que no hay tal cosa como la sociedad, solo individuos y sus familias. Él y sus familias de su parte conservadora, pero digamos que dice solo individuos. Entonces, aquí existe, yo creo que la tercera vía creyó mucho en eso, ¿no? O sea, lo que debemos hacer es individualizar el riesgo, individualizar la responsabilidad y operar a partir de esas premisas. Pero yo creo que el rol del sociólogo, y aquí me remonto a Charles Mills, él decía en su libro La imaginación sociológica que los sociólogos deben conectar los problemas individuales con las cuestiones sociales. Mostrarte que el hecho que caigas desempleado no quiere decir que tú has fallado individualmente o que tienes que optimizarte, sino que hay cuestiones lógicas, dinámicas, efectos, causas que trascienden tu acción, que trascienden tu capacidad de acción, que te han dejado desempleado. Que el hecho, que es por ejemplo que las industrias desaparezcan, porque se están relocalizando en Asia, en el caso de Europa. Entonces yo creo que ese es un punto importante de la sociología, es mostrar a los individuos que no es su culpa, que no es su culpa caer en desempleo. Entonces de aquí, ahí en lugar de que el individuo reinterpreta su situación actual como su culpa, reinterpreta como un problema social y por tanto político. Y tiene que actuar. Entonces, en ese momento, el sociólogo se vuelve relevante al conectar estas dos dimensiones, lo individual y lo social. En nivel teórico se diría individuo, agencia y estructura, individuo, sociedad, en nivel metodológico, micro y macro. Su objetivo. Sí, pero yo creo que en un nivel muy profundo es mostrar a la gente que sus problemas, que el racismo no es una cuestión que te pasa a ti individualmente, es una cuestión estructural. Y no me refiero en el término de violencia estructural que muchos liberales lo llaman, no les gusta, pero me refiero que el racismo está ahí en instituciones, está ahí en la cultura, igual que el sexismo, igual que toda forma de discriminación. No es una cosa que te pasa a ti individualmente de forma contingente en la calle y que te pudo no pasar, es algo que está determinado y que te va a pasar. Igual que el desempleo, no es algo que te pasó fortuitamente, porque, no sé, porque tomas una mala decisión. No, es algo que tiene causas estructurales, tiene causas sociales que se pueden discernir. Bien, nos podríamos alargar muchísimo en esto, es más, me quedo picado, pero sigamos. Pasemos a la educación ya. Hablemos de dos puntos más, la educación y las relaciones, que me parece bueno cerrarlo con eso, porque en el próximo programa vamos a tener invitados que iban a hablar sobre el amor y las relaciones En pandemia. en la pandemia. Bueno, a ver, entonces hablando de la educación, creo que tomando en cuenta este mismo orden de ideas con el que venimos hablando, ha habido también una pérdida de credibilidad en la institucionalidad de la educación. O sea, pongamos como ejemplo el mismo Quilas, que busca reinventar la educación a través de la modularidad que hablaba el Sebastián. O sea, ahora entienden como anticuado un sistema educativo en donde hayan demasiadas reglas, en donde no se permita una libertad o una expansión libertaria, pongámoslo entre comillas, y se buscan nuevas herramientas para alcanzar nuevos objetivos. ¿Por qué está la educación reinventándose y en verdad se podría reinventar o solo es como un eterno retorno de lo inalcanzable? Charlie. Chuta. Es complejo de profundizar porque el problema es, no creo que, de lo que estoy hablando, no creo que sea de la educación como educación, sino de las instituciones que educan.
Y la crítica que hace Quilas básicamente es justamente a la forma de accionar político y económico en la cual las instituciones educativas se han formado. Es lo que decía igual el Sebastián alrededor de pasamos de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control. Entonces, básicamente ya los estudiantes ya no necesitan un profesor que les esté diciendo como, siéntate bien, haz esto, no hagas lo otro, Venida. claro, entrega el deber, no, ya, eso ya no funciona. Y lo que vimos, lo que estamos viviendo ahorita en el Ecuador justamente es una crisis muy fuerte alrededor de eso. O sea, verás, mi mamá es profesora, tiene más de 30 años dando clases de inglés y recién comenzaba a trabajar en un colegio. Y entró a trabajar, o sea, pasó de un colegio, renunció en enero de este año y comenzó hace un mes a trabajar en este colegio y le comenzaron a llenar de tienes que funcionar en tales y cuales plataformas y ni sé qué. ¿Cómo le enseñas a una persona que tiene toda esta experiencia de capacidad y know-how de enseñar eh, a que tiene que introducirse en 5, 6, 7 plataformas virtuales para poder dar su clase? ¿Y cómo esperas que eso, o sea, la funcionalidad de los colegios están esperando que eso funcione directamente en un mes? Entonces yo tengo amigos que ahorita son padres de familia, que tienen 34, 35, 36 años, que sus hijos tienen 8, 9 años, y que están decidiendo por sacar a a sus hijos de los colegios, porque no le, primero porque ellos mismos ya no creían en los colegios. Ellos tenían a sus hijos en los colegios, o sea, ahora es como se les puede hablar y decirles eso porque antes no te lo hubieran aceptado, pero ahora en pandemia sí lo aceptan. Y es como, les tenían a sus hijos en colegio porque es como lo que debes hacer como padre de familia. Mm. Es como un deber ser de el padre tiene que educar a su hijo. Y como no encontraban, intentaban buscar alternativas un poco más, menos estructuradas para meter a sus hijos. O utilizan el colegio para darles a sus hijos la capacidad de relacionarse con otras personas que probablemente en su vida profesional les vayan a ayudar. Mm. Entonces, el colegio cumplía esa función, su funcionalidad no era tanto, por lo menos aquí en el Ecuador, no es tanto el enseñar o darle las herramientas de enseñanza y los métodos de enseñanza que le permitan acceder al conocimiento de manera repetitiva, que pueda repetir, porque lo que hace la escuela es justamente eso, es tratar de que tú puedas repetir las cosas, que puedas repetir una suma, que puedas repetir una división, que puedas repetir el leer un texto y que puedas repetir el escribir un ensayo, que esas acciones puedan volverse repetitivas y perfeccionables. Esa es como la idea del colegio. Y es como ya no le encuentran sentido porque en sus vidas mismos no le encontraron sentido al colegio, pero no tenían la capacidad, no había el momento, la instancia, el acontecimiento que les permita acceder a su propia verdad y decirse como, el colegio no es tan necesario. Yo podría contratar a una profesora con los amiguitos de mi hijo y a partir de eso que les den clases juntos y que puedan relacionarse juntos y demás cosas, en vez de pagar, no sé, $800 por que tenga una profesora estresada que va a tener 5 cursos ese día y estresada porque no sabe cómo mantenerles a raya a unos niños que no podían mantenerles a raya, ¿me cachas? Que presencialmente era muy difícil decirles qué tenían que hacer y ahora es prácticamente imposible. ¿Cómo le haces a un niño que se quede pegado a una computadora durante 6 horas, 5 horas, 4 horas? Como, no tiene ningún sentido. Y eso desnuda la, como la crisis misma de las instituciones, incluyendo esta institución de disciplina, que es, que es justamente la escuela, el colegio, hasta la universidad, te diría. Yo, Sí, sí. yo creo que voy a ir por otro lado.
y voy a hablar de Quilas. Yo creo que, de hecho, el colegio, la educación formal, como este modelo disciplinario, está cayendo en crisis. De hecho, y si hay un proceso de liquidez, se está volviendo líquido, o la gente busca algo más líquido. Pero yo no creo que esto es algo positivo, para nada, porque el problema cuando se vuelve líquido es que se vuelve algo que tú consumes para crear un proyecto de vida responsable. Entonces, por Sí, ejemplo, yo creo que la alternativa no es Quilas. O sea, la alternativa líquida no es Quilas, es los cursos rápidos para aprender un oficio que tú tomas o cuando vas al colegio o a la universidad y decides a partir de un proyecto de vida que tú crees que te va a dar los mejores réditos, pero no necesariamente algo que te ponga en contacto con el conocimiento. Yo creo que Quilas, por el contrario, sería una respuesta antilíquida a la crisis de las sociedades disciplinarias. ¿Por qué? Porque yo creo que Quilas sí tiene esta noción de crear comunidad. No ve la educación como un proyecto individual que te debe profesionalizar, sino lo ve como una cuestión de crear comunidad y conocimiento compartido. Y esta es una respuesta antilíquida a la crisis de las instituciones disciplinarias, por un lado. Por el otro lado, yo creo que escuela viene del griego escolé, que significa tiempo libre, tiempo de ocio. Si nosotros pensamos la escuela más bien como algo que tenemos que tomar responsabilidad sobre nuestro futuro, deja de ser un tipo de ocio, empieza a ser una inversión. Entonces la idea de la educación como inversión para la cual yo me endeudo. Yo creo que Quilas es todo lo contrario. Quilas busca recrear espacios de ocio y de playfulness, de juego, para el proceso de aprendizaje y de llegar al conocimiento. Entonces, sí, con el permiso del Francisco, yo diría que Quilas la definiría como una respuesta antilíquida, tanto a la crisis de las sociedades disciplinarias como a los problemas de la sociedad líquida por sí misma, que nos transforma en individuos consumidores totalmente privatizados y solo pensando en riesgos y en términos de inversión en nuestras vidas. me encantó. Interesante, sí, me gustó, a mí también. Sí, yo no podría haber definido aquí de mejor manera. Creo que concuerdo completamente con el Sebastián, de que Quilas lo que hace, como la estructura básica de Quilas, es justamente el crear comunidad, hacer un salto entre lo individual, un puente que crea entre lo individual y lo comunitario. Cómo esas dos cosas se van interrelacionando y se van contestando unas a otras y no se puede entender hasta que llega un punto en que lo individual no pueda entenderse sin una propia comunidad. O sea, no se puede entender tu propio habitar y tu propio existir sin lo comunitario. Sin, Por ejemplo, yo te hablo de las cuestiones por ejemplo, la gente que va a la universidad de forma líquida. Sería gente que piensa eso como una inversión, como una inversión y un riesgo que están tomando. Y eso pasa mucho, por ejemplo, cuando la gente va a maestrías en el exterior. Toman un gran riesgo, ¿no? Si no es con beca, con deuda. Pero es simplemente como una decisión individual, sin intención de crear comunidad, con la idea de voy allá, me quedo un año y regreso. Entonces ahí se ve la movilidad líquida, donde la escuela o la universidad deja de tener este componente de ocio, de generación de conocimiento, de generación de comunidad y de pensarse mediante el juego y mediante prácticas comunitarias. Pero ustedes están traduciendo y me parece que no debería ser tan tendencial la liquidez o la licuefacción de nuestra realidad con algo negativo. O sea, las individualidades y la expansión de nuestras libertades no necesariamente se pueden entender como algo positivo para una nueva estructura en la sociedad. Les entiendo así. Sí, sí, de hecho, yo creo que como lo dije en un inicio, yo creo que la liquidez o la sociedad líquida es una materialización distorsionada del ideal de autenticidad en clave liberal, que distorsiona totalmente lo que el ideal de autenticidad quería. Porque el ideal de autenticidad implica estar en contacto con algo que supera al yo, que es la naturaleza, la comunidad, la nación, la religión, la familia, lo que quieras. Es buscar tu forma de interpretar lo externo de una forma que haga sentido para ti. Eso es como lo definen eso es más o menos lo que se lee en los románticos, desde Novalis, pasando por Schelling y terminando en los post-románticos, que se puede decir que es Rainer Maria Rilke. A ver, ya se nos fue el tiempo. Acabemos con el amor. Rapidín. el amor. El Charlie es bien amoroso.
Más o menos nomás. Busca el amor, pero no le llega. O sea, me llega, pero de a poco, de a ratos, y sufrido. Muy líquido se ha vuelto en tu vida. Sí, Verá, a mí lo que me parece curioso es que ahora he visto que, no sé si es por memes, yo nunca lo he hecho, pero he visto que los memes muestran como que el quiteño medio intelectualizado, intelectualoide, te intenta coquetear diciéndote, amiga, cachas del amor líquido. A mí eso me parece la peor forma de coqueteo, loco. Si alguien me dice, cachas que es del amor líquido, les digo, eso yo no quiero. Yo, yo no quiero un amor individualizado donde creo que todo es consumo. claro, esa es como la visión, es la visión del poliamor, de Es esta, que creo que hemos transformado esta versión del amor, que no necesariamente esta individualización sea algo negativo. Tal vez esta subjetividad en el entendimiento del amor pueda tener un valor para construir una mejor sociedad. Digo, ¿no? Porque, pues, digamos, nuestros abuelos no entendían el amor desde la misma manera. Nuestros abuelos la veían como una institución y un esquema que era prácticamente un calvario. Sí, sí, Entiendo más o en menos. algunos casos, no necesariamente, ¿no? Anthony Giddens tiene este libro muy pequeño, que hay mucho chisme, si quieres les puedo contar eso, que se llama La transformación de la intimidad, donde él dice que básicamente en la misma línea de lo que les explicaba que eran coautores, que en la época moderna tardía el amor romántico da paso a lo que él llama el amor-pasión. El amor romántico es este amor en el cual amar a alguien significa cumplir roles, cumplir rol de esposo, de esposa, etcétera, etcétera. Y sí, eso ha desaparecido. Y él en una forma muy optimista dice que eso da paso a una suerte de amor que lo que le sustenta es el sentimiento de intimidad y que dura cuanto la intimidad dura. Pero el problema es que la intimidad también es muy líquida, ¿no? Muy volátil, muy efímera. yo ahí le metería el problema del goce. O sea, por ejemplo, hay muchas estadísticas que dicen que somos la generación que menos sexo ha tenido a comparación de otras generaciones. Pero al mismo tiempo somos la generación que más correlación hacia el sexo abierto y como violación de estos límites sexuales y tabús y como el despertar de la sexualidad y las diferencias sexuales y el poder nombrarnos y decir es que a mí soy no binario, binario y de más cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como que esa es como la crítica mucho que hace Cisse, que quizás es una de las pocas cosas que realmente sí concuerdo con él, es que esta forma de materializar y como categorizar lo sexual nos da como un manual específico de cómo deberías funcionar. Entonces, si eres no binario, funcionas de tal manera, te gustan tal cosa, y sobre esto, entonces se vuelve como un manual de procesos de cómo deberías comportarte sexualmente con otro individuo, otro ser humano. Y eso termina por generar como eh, cajas en las cuales la gente se mete alrededor de la sexualidad. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho eh, con esta definición de que me he encontrado muchos memes en general sobre el clítoris y como que los hombres no podemos encontrar el clítoris. Y yo lo que digo es, sí, o sea, bacán, la gran mayoría de hombres no pueden encontrar el clítoris porque Si probablemente ves, si ves cómo se excluye, la gran mayoría de hombres no pueden, porque él sí puede. no, yo dije, espérate, ahora voy. La gran mayoría de hombres no podemos encontrar el clítoris porque me ha Ahí pasado. está. Es que ahí va la anécdota. Ya iba la anécdota, la discutí el otro día en, tomándome una cerveza con una chica. Es justamente, no, en serio, ¿qué pasa con esto? Es como la obligación del hombre, el hombre debería encontrar, el hombre es tonto porque no encuentra el clítoris, como que si fuera una obligación el llegar y encontrar el clítoris. Y no fue una obligación. Y mi pregunta es, si es que un hombre no te encuentra el clítoris, si tú eres mujer y un hombre no te encuentra el clítoris, ¿por qué no le guías para que encuentre tu propio clítoris? O sea, ¿no es más fácil comunicarse con la otra persona y decirle, por aquí no es, que seguir viviendo toda tu vida si es que un hombre te encuentra en clítoris? Entonces, ese es el problema. Para mí el problema es que hay ciertos discursos posicionados sobre cómo debería gozarse, cuál debe ser el gozo,
cuáles son las partes específicas que son el gozo, y se elimina todo el proceso de relación, de comunicación entre una persona y la otra persona. Entonces, quedan las dos personas insatisfechas porque las dos personas creen que deberían gozar de cierta manera, pero no gozan, y pretenden estar gozando porque no van a decir nunca que no, o sea, no van a quedar mal, no van a salir de los roles que les han otorgado alrededor de cómo debería ser. Y eso tiene mucho peso, por ejemplo, en la mujer, porque lo he hablado con muchas amigas y me han dicho básicamente que ellas no dicen cómo se sienten porque tienen miedo al ejercicio de la violencia del hombre. Como tienen miedo a que o lo tomen a mal y se enojen con ellas como una violencia psicológica, o lo tomen a mal y físicamente pase algo. Entonces, hay estas estructuras que lo que hacen es básicamente que tener sexo, ya sea básicamente tener sexo con otra persona, sea casi una masturbación en la que una persona está en su mente, la otra persona está en su mente, en sus propias fantasías, pero no hay una conexión entre la una y la otra, no hay comunicación, no hay forma en la que la una y la otra están en el mismo acto, pero no lo están al mismo tiempo. A ver, me confundí, Charlie, me confundes. Verás. Porque no sé si te posicionas en que el amor líquido es válido, es bueno, o si es que el amor líquido es algo que combate con una sociedad con la que quisiéramos vernos. Yo creo que lo que hace el amor líquido es fomentar la capacidad del sistema, o sea, al fomentar la capacidad del sistema de venderte cómo deberías gozar de tu propio cuerpo. Pero me Entonces, parece que no es así, más bien antes te la ponían como un esquema. O sea, el amor estaba dentro de parámetros en los que tú tenías que sistemáticamente hacer lo que todos hacían. Entonces ahora se amplía, como en... el poliamor no es un esquema, las relaciones no binarias no es un esquema, siguen siendo No, esquemas, pero hay más esquemas. Completamente, exacto, es una ampliación del mismo esquema, pero eso es lo pero, líquido, o sea, nunca pero, vamos pero, a tener una libertad completa, pero siempre vamos a expandir un poco más los pero horizontes. yo creo que aquí estamos entrando al mismo problema que yo mencioné al inicio, ¿no? Es esta interpretación de la autenticidad como estar fuera del esquema. La autenticidad no es estar fuera del esquema. Eso es la deformación o la distorsión liberal de la autenticidad. La autenticidad es estar en contacto con algo o tener acceso a algo de tu manera, con tu interpretación, con tus lenguajes, con tus vocabularios. Rainer Maria Rilke que lo llamaba las palabras poéticas cósmicas que te dan acceso a una realidad, pero siempre estar en contacto con algo. Y yo creo que esto es lo que me retorna a mí. Yo creo que el amor líquido de cierta forma sí cuestiona o sí pone en entredicho toda la cuestión más de roles sólidos que habían en la modernidad temprana, de hecho. Pero yo no creo que es una respuesta positiva o viable. ¿Por qué? Porque el amor líquido se sigue basando en esta idea de la satisfacción del yo. O sea, yo estoy en una relación líquida y la relación es líquida hasta cuando yo quiera estar, hasta cuando yo sienta que la conexión me es satisfactoria y que me permite ser yo mismo. Pero eso no es amor, loco. El amor, el amor, me voy a poner un poco filosófico, el amor es de encontrar un nosotros, ¿no? Es de encontrar es como cuando las parejas empiezan a hablar de sí mismos en términos de nosotros. El amor es de encontrar un acceso, o sea, yo creo que un amor auténtico, hablando en términos de autenticidad, es encontrar un acceso a un nosotros que es definido e interpretado de una forma que haga sentido a ambos y que les dé placer y les llene a ambos. No es decir, déjame ser yo y yo voy a ser yo. No, es encontremos un nosotros interpretado en nuestros vocabularios. Yo te voy a contar una historia muy chistosa, así cortita. Yo no soy como el Charlie que se extiende. Yo tengo un amigo mío alemán aquí, que se casó con una chica musulmana. Él es alemán de Bavaria, muy cristiano. Se casó con una chica musulmana que conoció en China. Entonces ellos hablaban en chino. Y ahora está empezando a comunicarse en inglés. Y lo que yo decía era, me tocó hablar en su boda, y lo que yo hice el discurso es que los lenguajes en los que hablamos, y nosotros intentamos no perdernos en el mar del lenguaje, y intentamos hacerlo al crear lenguajes privados, digamos, un store de vocabularios, de palabras que nos hacen sentido a nosotros desde nuestra interpretación.
Entonces ellos hablan en muchos idiomas, pero la definición de lo que son ellos lo encuentran en el lenguaje privado en los cuales ellos interpretan, que va más allá de si es en chino, en inglés, en alemán o en el idioma que sea. Yo creo que eso es lo que debe ser un amor auténtico, un amor en la época de la autenticidad que, que, que desafía las lógicas de la modernidad sólida. Es encontrar cómo interpretamos ser una pareja, cómo interpretamos hasta un matrimonio, ¿no? O sea, es pensar que el matrimonio no tiene una forma de interpretación, sino que nosotros interpretamos, es un ejercicio hermenéutico. Y de acuerdos, y de muchos acuerdos, y de muchos acuerdos. Pero no es la idea de que hay un yo que debe cuidarse de no caer en la relación y perderse ahí, y hay que precautelar ese yo que supuestamente es inviolable. No, no, eso es liberal. Y yo creo que eso, la defensa del espacio privado, muy de acuerdo. La defensa del espacio privado desde el Estado, muy de acuerdo. Pero cuando extendemos esta idea del yo liberal a otros ámbitos como el amor, empezamos a ver distorsiones. Y distorsiones que generan problemas, creo yo. Pero es que, ¿sabes qué creo que genera distorsión? Es la conceptualización misma del amor, porque el amor no puede ser interpretable de la misma manera que otro lo va a interpretar. O sea, el amor es demasiado subjetivo hasta para reducirlo a un tema biológico, ¿cachas? Pero me parece que el amor no debe ser entendido de la misma manera que la misma sexualidad. O sea, no son la misma cosa. Entonces, el amor, tú ya explicabas un poco, pero está conceptualizado por prefijos claros, o sea, eros, por filia y por ágape, o sea, por la ternura, por la amistad y por el deseo. O sea, esas tres partes deben conglomerar lo que se entiende por el amor. Pero si es que, licue, si es que generamos una licuefacción de la sexualidad, me parece que podríamos llegar a entender de mejor manera estos tres conceptos que conforman al amor. Pero eso ya queda en la interpretación de cada pareja, ¿no? Y yo creo que esta idea de que estamos encerrados en una subjetividad más o menos indescriptible, yo creo que Wittgenstein hace un buen mocking, o sea, le hace un Una buen sátira. chiste, una sátira, una buena sátira, esta idea del lenguaje privado. No hay tal cosa como un lenguaje privado que solo yo entiendo. Puede haber lenguajes privados en comunidades. Ajá. Todo lenguaje que tú consideras privado siempre es compartido con otro. Y el problema es que aquí el lenguaje que tenemos del amor lo generamos con un otro significante, con otro significativo, con un otro que tú llegas a acuerdos, fusión de horizontes, como quieras llamarlo, en los cuales interpretas sexualidad, amor y ternura de la misma forma y las responsabilidades y obligaciones que vienen con el amor. Yo creo que el problema es cuando esta idea individualista, líquida del amor, genera esta idea de el amor es líquido y es bueno si yo no tengo responsabilidades y me permiten el mayor despliegue de mi yo. Y mi yo es impenetrable porque mi subjetividad es impenetrable. Yo creo que eso es simplemente una distorsión liberal de lo que es la subjetividad. La subjetividad, la subjetividad siempre es intersubjetividad primero y de forma primordial. Para complementar lo que dice el Sebastián y para darlo como un ejemplo de lo que pasa hoy, es que sí, la modernidad líquida lo que hace es como este primordial de ¿cómo se llama? De el yo, pero eso no solo lo trasladan el yo, no solo se vuelve personal, sino que es utilitario y funcional al sistema, porque lo que crea es subjetividades específicas. Hay una cosa que últimamente me está interesando mucho, que es de hay unas subjetividades nuevas que han salido recientemente, que es esto del fuckboy y el softboy. Entonces, el fuckboy es una persona, es un hombre al cual le hirieron emocionalmente, entonces no se puede comprometer con una persona y lo único que puede hacer es tener sexo. Entonces, es un tipo, es una mezcla entre un chico de la Sociedad de los Poetas Muertos con el típico galán. ¿Y vos cuál eres, Charlie? Ninguno de esos. Es lo que me parece. Se crean nuevas subjetividades y el softboy es el chico dulce, tierno, buena gente que solo coge por coger, como no tiene ningún compromiso o sea, le gusta ser amoroso con la gente, pero no tiene ningún compromiso con eso, es porque su compromiso es consigo mismo. Y ahí va, es justamente eso, el compromiso es conmigo mismo. Entonces, eh, cae en justificar lo liberal y como la sociedad líquida
pero al mismo tiempo lo que estás generando, porque eso genera, ahora hay videos en YouTube de cómo vestirse como un soft boy, cómo actuar como un soft boy, cómo ser un soft boy. Entonces, te genera consumo, porque no solo estás consumiendo tu ¿Y propio... cuáles sigues vos, loco? ¿Cuáles son ustedes dos? O sea, yo digo que el Charlie es un soft boy y el Sebastián es un fuck boy. Para nada, loco. Para nada, loco. Yo soy un hombre de relaciones. Yo soy un hombre que está siempre en relaciones. Bueno, cerremos ahí, muchachos, que nos podemos quedar aquí un año más. Más bien les invito al próximo martes, si es que se quieren unir ustedes también y meter narices en la charla, bienvenidos sean. De una. Les agradezco muchísimo que hayan venido aquí. Creo que todos aprendimos mucho, más que nada yo. Y nada, les agradezco, les invito a todos los que nos vieron y nos escucharon la próxima semana a a un nuevo episodio de Je suis Bessie, donde hablamos con gente como tú y como yo. Y nada, les invito y les agradezco por estar aquí y nos veremos pronto. Les agradezco a ustedes, muchachos, Sebastián y Charlie. Gracias a vos, Estefano. Gracias, Estefano. Un gusto compartir con ustedes. Y un gusto a todos. Chao, chao. Chau, chau. Chao, mano.